Cuaderno de Podcasting. Página 12. Así funcionan los rankings de podcast. A medida que nuestro podcast va creciendo y madurando, queremos ver como buenos padres que nuestro niño se hace mayor, que las descargas, los oyentes y las interacciones van aumentando en número y de paso así contentamos también un poquito a nuestro ego. A todos nos pasa y en este juego entra un elemento que llama mucho la atención, son los rankings, las listas de los podcasts más escuchados y lógicamente todos acabamos echando un vistazo a estas páginas de vez en cuando. Pero antes de empezar a hablar sobre ellos, quiero compartir una reflexión con todos vosotros. Tu posición en los rankings de podcast no es tan importante, ni reflejan exactamente cuál es el programa más escuchado, ni es realmente el objetivo del podcasting. Mirad, un programa con relativamente pocas escuchas puede ser mucho más exitoso y rentable que uno con miles y miles de descargas cada día. Creedme porque lo he visto con mis propios ojos. La clave está en encontrar a tu público y saber conectar con ellos. Vale mucho más un oyente realmente fiel que 100 despistados, especialmente si tu podcast se dirige a un nicho muy concreto y las oportunidades de rentabilización, de conseguir ingresos, van precisamente por ahí. Además, otra cosa, es realmente fácil obsesionarse con los números, con las descargas, con cuánto hemos subido o bajado en la última semana, en el último día o incluso en la última hora. A todos nos ha pasado en mayor o menor medida y el tiempo nos ha enseñado lo que ya dije antes, que no es tan importante, así que relájate, disfruta, sigue trabajando, eso sí, sigue imaginando y los resultados llegarán si tu esfuerzo está bien enfocado y desarrollado. Dale tiempo al tiempo. Dicho lo cual, vamos al tema. Comenzamos con el ranking del que más se saca pecho y que particularmente a mí más discutible me parece. Hablamos del ranking de iTunes, el ranking de Apple Podcast. Now we're talking in this case about the ranking itself. So when you actually go into iTunes and you look at where you're ranked at. ¿Cómo funciona este ranking de Apple Podcast? Bien, nunca se ha explicado oficialmente. De hecho, os contaré que una vez me puse en contacto con ellos y esta fue su respuesta cuando llegó la pregunta clave. El silencio. Ninguna explicación, ninguna. Así que todo lo que tenemos son explicaciones extraoficiales que nos ayudan a hacernos una idea bastante aproximada. Para empezar tenemos que distinguir tres conceptos. El apartado de nuevo y destacado, el de top podcast y el de top episodios. El primero, nuevo y destacado, es sencillamente una selección elaborada por Apple sin ningún criterio específico, lo que ellos consideran apropiado. He repasado esta sección y he encontrado tres cosas. En primer lugar, la gran mayoría de los podcasts han sido actualizados dentro del último mes. Hasta aquí todo bien. Después tenemos unos cuantos programas que no se han actualizado en los últimos meses y son nuevo y destacado. Esto ya es raro. Y para rizar el rizo, uno de ellos, no digo nombre, lleva año y medio sin dar señales de vida. ¡Año y medio! Y por último, esta sección de nuevo y destacado en España incluye un video podcast, o como lo quieran llamar, sobre Gary Barlow, el cantante de Take That, con 5 episodios editados en inglés allá por 2016. No lo entiendo muy bien, pero la verdad es que a mí me gusta, así que música de Take That, por favor. Back for good, que vuelvan. Me gustaría que Apple volviese a prestar más atención a esta ventana, que es una buena oportunidad para dar a conocer podcasts realmente nuevos y destacados, y no cosas como las que acabamos de comentar. Después tenemos el ranking de Top Podcast. Aquí se juega con varios conceptos, que son las descargas, las suscripciones y las valoraciones. Con estos tres criterios, y dando más importancia a los movimientos generados recientemente, Apple juega para conformar su listado y el orden. Debido a esto, no es extraño ver algunos podcasts entrando directamente en el primer puesto
para luego empezar a caer lentamente. Porque si han tenido muchas suscripciones en sus primeros días de vida, Apple lo va a tener en cuenta. Si además han tenido muchas descargas y valoraciones, mejor que mejor. Ese efecto novedad va a desaparecer con el tiempo, así que el top podcast de Apple no refleja exactamente los programas más escuchados. Sin embargo, cuenta la leyenda, os recuerdo que no hay ninguna explicación oficial sobre este tema, que los rankings por categorías y el top episodios sí reflejan con mayor fidelidad qué podcast están teniendo mayor audiencia. Bien, hecha la ley, hecha la trampa. ¿Se puede trucar la posición de un podcast en los rankings de Apple para luego tratar de vender esa posición a posibles anunciantes? Se puede, y recientemente se ha intentado hacer. Hace poco tiempo la página Podnews denunció 2 casos. En el primero, hablaron de un servicio que realizaba descargas y suscripciones mediante bots para mejorar el posicionamiento de un podcast en estos listados, y además por unas cantidades de dinero bastante elevadas, la verdad. Y en el segundo, se mostró otro caso en el que una empresa recopilaba 5 episodios de podcast muy escuchados y los metía en un RSS propio, al que añadía una cuña de sus servicios de posicionamiento de podcast. La jugada era que la gente se confundiera, se suscribiera a ese podcast pirata, entre comillas, y comenzaran así a tener mejor posicionamiento en iTunes. Os contaré una cosa. En el mismo momento en que escribo estas líneas, acabo de ver que el perfil de Twitter de un supuesto experto en posicionamiento de podcast de Bangladesh me acaba de seguir en esta red social. Así que, cuidadito con los timadores, que ya están aquí. Dejamos de lado iTunes, Apple, para echar un vistazo a iVoox. Aquí encontramos 2 cosas: los podcasts destacados, seleccionados directamente por iVoox, y el propio ranking de los podcasts más escuchados. Esta empresa elabora un listado que se actualiza de forma semanal y que mide la suma de descargas y escuchas acumuladas por los podcasts de lunes a domingo. Aquí no hay otros elementos externos, como suscripciones o valoraciones, pero sí encontrarás que hay podcasts promocionados en el ranking que han pagado por aparecer ahí como parte de la suscripción Pro. En este sentido, todo es más claro que en iTunes. ¿A quién favorece este formato? Pues básicamente a quien más publica. Cuantos más archivos cuelgas en tu podcast, más posibilidades hay de que sumes nuevas descargas. Y este ranking simplemente cuenta ese número total, no hay otros aditivos. Esto genera un nuevo truco para mejorar tu puesto en el ranking, porque ya sabéis que los ladrones van siempre por delante de la policía. Y es que para aumentar el número de descargas, para poder venderse mejor de cara al exterior y ya de paso mejorar su posicionamiento en este tipo de rankings, hay podcasters que deciden trocear su programa y publicarlo, tanto entero como por secciones. De esta manera consigues básicamente generar más descargas, aunque solo sea porque quien tenga activada la bajada automática se va a descargar todos esos episodios troceados. No es algo real, pero tampoco es ilícito. Para más información sobre esto, te animo a que escuches el capítulo 9 de este cuaderno de podcasting sobre cómo se miden las escuchas de un podcast. Si miramos Spreaker, no encontraremos ningún ranking en su web o en su app, simplemente un listado de podcasts destacados por categoría. Y aquí no hay ni trampa ni cartón. Algunos son seleccionados por Spreaker y otros patrocinados por terceros como Madresfera, PR Noticias o la propia Spain Media Radio. Si quieres mejorar el posicionamiento de tu podcast, puedes ponerte en contacto con Spreaker. Y en la nueva app de Google Podcast, por ahora, más de lo mismo. Encontramos podcasts destacados en diferentes categorías, pero sin un criterio definido todavía y sin ningún ranking de lo más descargado. Habrá que estar atentos a futuras actualizaciones. Vámonos ahora a Estados Unidos.
Desde hace bastantes años, Podtrac se ha convertido en uno de los principales servicios de medición de audiencia para podcast, principalmente en Estados Unidos. ¿Cómo funciona su servicio? Bueno, voy a intentar explicarlo de forma sencilla, que tiene un poquito de miga. Si tu podcast está sometido a las mediciones de Podtrac, porque tú lo has elegido, el oyente que haga play o descargue uno de tus episodios será redirigido a los servidores de Podtrac. Allí, esos servidores anotarán una descarga más para el podcast y episodio en cuestión, y posteriormente redirigirán de vuelta al usuario al servidor donde se encuentre el archivo de audio para que comience ya a escucharlo o a bajarlo. Todo esto es un proceso automático e invisible para el oyente. Cada play, cada descarga es un +1 para el podcast, en resumidas cuentas. Este sistema, que ha sido muy popular durante todos estos años, ha quedado ya un poco desfasado respecto a nuevas herramientas de medición más sofisticadas y que otorgan más información sobre la audiencia de cada programa y su comportamiento. Pero sigue funcionando y sigue teniendo representatividad en el sector. Su gran problema llegó a comienzos de este 2018, cuando aparecieron unos datos que no cuadraban. Y es que Podtrac lanzó un nuevo ranking de snacks, el nombre que le dieron a los podcasts de corta duración y fácil consumo. En ese nuevo listado destacaba la amplia presencia de iHeartMedia, uno de los grandes productores de radio en Estados Unidos. El problema no es que iHeart estuviera muy presente, eso podría ocurrir. El problema era que los podcasts de iHeart, que supuestamente tenían mucha audiencia, no eran muy conocidos. Era extraño, algo no cuadraba. Y James Cridland, el editor de la newsletter Podnews de la que ya hablé antes, comenzó a investigar. Y su conclusión fue que este sistema también se podría trucar, como todos, que iHeart estaba incluyendo reproductores en su página web para que los usuarios pudieran descubrir sus podcasts. Hasta aquí, todo perfecto, todo bien. El problema estaba en que esos reproductores precargaban el episodio sin que el usuario pulsara el botón de play. Es decir, todos los podcasts se descargaban automáticamente cada vez que un visitante pasaba por una página de iHeart, para estar listo, supuestamente, para sonar de forma inmediata si le dabas al play. Y si cambiabas de página dentro de la web de iHeart, bajabas un nuevo podcast sin saberlo. Es decir, cada página vista en la web de iHeartMedia estaba contando en la práctica como una descarga de sus podcasts sin que realmente tuviera por qué haber ninguna escucha efectiva en el camino. iHeartMedia tiene mucha audiencia en Estados Unidos y muchas visitas en su web. Eso explicaba la presencia de podcasts desconocidos en los primeros puestos de los rankings de Podtrac. Estaban haciendo trampas y así se hizo saber. A partir de aquí, existen numerosos rankings y charts, como los llaman en inglés. Stitcher tiene su lista, Podcast One también. Y si quieres, el dominio podcastchart.com se encuentra a la venta en el momento de publicar esta página del cuaderno de podcasting. Lo digo por si alguno de vosotros tiene una buena idea sobre este tema y un buen fajo de billetes, claro. Pero de nuevo, repito, el mismo mensaje con el que he comenzado. Subir en los rankings de podcast, por ejemplo en iTunes, no debe ser el fin de tu trabajo. Está bien para sacar pecho, para hacer algo de marketing, pero salvo que aspires a reunir grandes audiencias generalistas en tu programa, quizá tu objetivo sea realmente otro. No perdamos el foco por un minuto de gloria, y digo gloria entre muchas comillas. Como siempre, te recuerdo que este cuaderno de podcasting tiene sus páginas abiertas a tus sugerencias, a tus comentarios e ideas, y que puedes compartirlas por dos vías: a través de correo electrónico en hola@franciscoizuzquiza.com y mediante Twitter, donde mi usuario es @izuzquiza. Querido cuaderno de podcasting, hasta la próxima página. Y en el próximo episodio... La próxima página de este cuaderno de podcasting hablará sobre un tema que me encanta, como muchos ya sabéis, y que está candente, sobre todo ahora que sus protagonistas empiezan a desembarcar en los países de habla hispana. Los altavoces inteligentes. ¿Son realmente interesantes para el podcasting? ¿Qué parte de su tecnología es la que realmente merece la pena?
¿Tengo que preocuparme de que mi podcast aparezca en Alexa, Google Assistant o Siri?